La Biblia afirma clara y enfáticamente Cristo es Dios. Juan 1:1 dice que Cristo es Dios. Romanos 9:5, la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Estos textos, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Dice Juan 5:18, decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para obedecer al Evangelio de Cristo, uno desde luego oye el Evangelio predicado por los apóstoles, y cree de todo corazón en Dios, en Cristo, en la palabra de Dios, se arrepiente de sus pecados y luego confiesa su fe en Cristo. Confiesa que Cristo es el Hijo de Dios. Y la palabra hijo no tiene nada que ver en este texto con la idea de descendiente o la idea de ser inferior, ni nada del estilo. Más bien significa lo mismo, igual, como leemos aquí en Juan 5:18, igual a Dios. Misma naturaleza es lo que la palabra hijo significa. Entonces estamos confesando que Cristo es Dios. Y luego ser bautizado, sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para perdón de pecados. Hechos 2:38. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Pero indispensable que la gente que confiese a Cristo entienda lo que significa confesar a Cristo. Es el propósito de este estudio, de que Jesucristo demostró claramente durante todo su ministerio aquí en la tierra, Él demostró que era Dios en su vida, en su palabra, en sus hechos. Ahora, el Hijo vio y conoció al Padre porque estaba con él. Juan 6:46, aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Y luego Juan 10:15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y un punto de suma importancia es que el Hijo ha dado a conocer al Padre, lo ha revelado. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, y la palabra unigénito no tiene que ver con que Él tuvo que ser creado, que tuviera algún origen, no, es único. Unigénito simplemente indica que era único. Entonces, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Bueno, desde luego todos podían saber que Cristo era hombre. Él tenía las características de un hombre, claro. Juan 1:30, después de mí, dice Juan el Bautista, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Juan 8:40, ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Juan 9:11, aquel hombre que se llama Jesús. Hechos 2:22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Pero, desde luego, un hombre extraordinario. La gente reconocía que era hombre muy especial, muy excepcional. La conducta de Jesús no era la de un mero hombre. Mateo 8:27, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Juan 4:29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Juan 10:33, tú, siendo hombre, te haces Dios. Muy cierto. Jesús pensaba, conocía, hablaba, se portaba, obraba como Dios, porque era Dios. Padre e hijo hacen las mismas cosas de la misma manera. Dice Juan 5:19, no puede el hijo hacer nada por sí mismo. Y algunos quieren concluir, pues era inferior. No, más bien era idéntico con el Padre. Dios es uno. 3 personas, pero Dios es uno. Esto debe aceptarse en sentido literal. No dice no le conviene. No dice no puede. Lo que él dice es porque son uno. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30. El Hijo hace exactamente lo que hace el Padre. Dice Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Jesús hacía exactamente lo que el Padre hacía, otra vez, porque son uno. Son uno. Pregunta, ¿podía el Padre hacer estas obras podía hacer el Padre todas las maravillas, las señales, los milagros, sin usar atributos divinos? Si no podía, entonces tampoco podría el Hijo, porque sus obras eran las mismas, idénticas con las del Padre. Por eso debemos creer en las obras del Hijo. Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras hablan. Las obras confirman todo lo que Jesús dice acerca de su persona. Ahora, y sus obras, desde luego, eran innegables. Innegables. Si las palabras de Cristo son rechazadas, pues se tiene que aceptar sus obras como prueba, porque sus obras, desde luego,
no se podían negar. Una obra, ahí está bien clara, bien manifiesta. El ciego puede ver, el muerto resucitado. Y así todas las obras hablaban por sí mismas. Así es que si alguien quería rechazar la palabra de Cristo, se encontró con el problema de qué hacer con sus obras. Ahora una pregunta. ¿Jesús hizo estas obras, las señales, las maravillas? Juan 11:47, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Pregunta, ¿Jesús hizo estas obras? Pues desde luego que sí. Pero él dice que el Padre las hizo también. ¿Cómo se explica esto? Obraban en perfecta armonía. Es prueba de que yo y mi Padre uno somos. Por lo tanto, cuando los judíos rechazaron las obras de Cristo, rechazaban las obras del Padre. Estas obras eran visibles y por lo tanto manifestaron la omnipotencia del Padre y del Hijo. Para no ser convencidos de la deidad de Cristo, los judíos obstinadamente rehusaron ver estas obras del Padre. Así era su dilema. Una cosa que da vergüenza, algo lamentable, que aún entre mis propios hermanos en Cristo, miembros de la Iglesia de Cristo, yo no sé ahora cómo anda la cosa. Ya no he escuchado casi nada últimamente. Pero hace varios años, cuando yo estaba predicando en el área de Dallas y Fort Worth, había hermanos que enseñaban que Jesucristo tenía atributos divinos, pero no los usaban. Y que Él recibió poder como los apóstoles recibieron poder del Espíritu Santo. Eso es negar a Cristo. Eso es negar a Cristo. Él hizo todas las señales. Levantó muertos, abrió ojos ciegos, echó fuera demonios, todo eso, como un mero hombre, como un hombre ordinario. Nada más que había recibido poder del Espíritu Santo. Eso es negar a Cristo. Eso es negarla. Dicen que tenía sus atributos, pero no los usaba. Es totalmente absurdo. Ridículo. Es negar a Cristo. Simplemente. Bueno, no dice la Biblia que en Hechos 10:38 que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. No dice este texto que el poder de Jesús le fue dado por el Padre y el Espíritu Santo. Hermanos, este lenguaje es para identificar a Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Se acuerda? En Génesis 1:26 dice, Dios, hagamos al hombre, 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y este lenguaje que acabo de leer en Hechos 10:38 es para enfatizar la identidad de Cristo con el Padre y el Espíritu Santo. No dice que era un mero hombre,
o que tenía que recibir poder del Padre y el Espíritu Santo. El texto no dice eso. El texto no dice eso. Los hombres lo dicen, pero erróneamente. Ahora, una pregunta, ¿cuánto poder? Si se argumenta que Jesús solamente se portaba y obraba como hombre y que él, al igual que los apóstoles, que él tuvo que recibir poder del Padre para obrar, entonces hay que preguntar cuánto poder tuvo que recibir. Pues obviamente las obras de Dios eran obras de omnipotencia, omnisciencia. Claro, porque así es Dios. Bueno, el Hijo las hizo. El Hijo hizo las mismas obras. Entonces, él tuvo que recibir omnipotencia y omnisciencia de Dios. Eso es totalmente imposible. Dios no cambia. Dice Malaquías, Dios no cambia. Claro que no. Cristo no cambia. Él era Dios en el cielo, Dios en la tierra, Dios otra vez en el cielo. Claro que sí. Jesús era omnipotente. De por sí, él era omnisciente. Él podía leer pensamientos. Podía calmar la tempestad. ¿Por qué? Porque el creador es el creador del viento. Es el creador del mar. Claro que sí, podía mandar el mar y los vientos. Yo estoy enfatizando mucho este punto, porque si alguien cree y enseña esto de que Cristo recibió poder limitado, está negando a Cristo. La persona que enseñe o que cree eso, no, y luego dice yo estoy confesando que Cristo es el Hijo de Dios. No, no, Señor. Si uno confiesa que yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, estoy confesando que Él es Dios, omnipotente, omnisciente. Era adorado porque era Dios. Y Él perdonaba pecados, que solamente Dios lo hace. El Creador. Tantos textos dicen eso. Es lo que significa confesar a Cristo. Exactamente. Hermanos, en toda la predicación y enseñanza sobre esto, deben citar los textos que Cristo era adorado. Como Dios es adorado. Cristo, Juan 5, 23, 24, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 9, 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Mateo 2, 2 y 11, los magos le adoraban. Capítulo 8, verso 2, el leproso le adoró. 14:33, los discípulos le adoraron. 15:25, la mujer de Canaán. 20:20, la madre de Jacobo y Juan. 28:9, las mujeres. Verso 17, apóstoles. Juan 20:28, Tomás. Hebreos 1:6, los ángeles. ¿Cuántos textos necesita uno para convencerse que Cristo era adorado?
porque era Dios. Algunos dicen, oh, pues el verbo proskuneo, la palabra griega proskuneo, solamente significa hincarse o postrarse ante él, pero es la misma palabra que encontramos en Juan 4:24, Dios, no Cristo, está hablando del Padre. Dios es espíritu y los que le adoran, proskuneo, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. También Mateo 4:10, también Juan 12:20. Proskuneo es adorar a Dios. Y el mismo verbo se usa repetidas veces hablando de adorar a Cristo. No, es que hay mucha gente materialista, toda clase de incrédulos, los testigos y quién sabe cuántos, que quieren despreciar a Cristo, hacen burla de su deidad. En el día de juicio, yo no quiero estar en sus zapatos. El Hijo perdonó pecados. Mateo 9:2, él dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense, este hombre, este Jesús de Nazaret, este carpintero, diciendo a este hombre, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pues con razón los escribas decían, este hombre está blasfemando. Ajá. Si hubiera sido que Jesús simplemente un hombre ordinario, eso habría sido blasfemia. Estaba blasfemando. Dice, yo te perdono. Palabras de Dios. Palabras de Dios. Marcos 2:7. Preguntaban los judíos, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Buena pregunta. Tenían razón. Tenían razón. ¿Quién puede perdonar pecados? Hermanos, yo estoy hablando despacio y repitiendo, enfatizando. La gente adoraba a Cristo. Porque es Dios. Este hombre, aparentemente era nada más este hombre. Pero era Dios. Y le podía adorar. Dicen los testigos y los demás incrédulos, dicen, no, pero Jesús no lo pidió, ellos nada más lo hicieron voluntariamente. Cristo no lo... por favor. Es acto completamente apropiado de que el hombre adore a Dios. Y por eso se hinca, se arrodilla delante de Cristo, este hombre que era Dios. Si Jesús no hubiera sido Dios, yo repito, habría sido blasfemo. Y aquellos, los culpables de ese pecado, eran apedreados.
apedreados. Él afirmó que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Por qué? ¿Cómo es que tenía potestad en la tierra para perdonar pecados? Tenía potestad porque era Dios. Él actuaba, hablaba, reportaba como Dios porque era Dios. No estaba fingiendo, no estaba fingiendo. Él estaba simplemente siendo lo que era. Alguien pensará que pues, este hermano está hablando como si estuviera enseñando un grupo de niños. Ok. Lo estoy enfatizando porque tanta gente en el mundo que profesa ser gente religiosa, aún profesa creer en Cristo, pero lo blasfeman, lo niegan. Y en el día de juicio, Él dice que los que me han negado, yo les voy a negar delante del Padre y sus ángeles. Es lo que queremos evitar. Hermanos y amigos, no queremos ser negados por Cristo en el día de juicio. Hay que confesarle para que Él nos confiese a nosotros. Mateo 9:8, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. La gente que creía que ellos solamente estaban creyendo sus ojos decían que es un hombre. Y es cierto, era hombre. Pero que él tuviera potestad de Dios, eso les costó creer eso. Pero era cierto. Ahora, por último, Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué clase de frase es esa? ¿Qué clase de gramática? Antes que Abraham fuese, yo soy. Pues parece que debería decir, antes que Abraham fuese, yo era, o algo así, pero yo soy. Éxodo 3:14. Cuando Dios está enviando a Moisés a Egipto, y Moisés él quería entender y él hizo preguntas acerca de Dios y que cuál es su nombre y todo eso. ¿Y su nombre qué es? Yo soy. ¿Eso es nombre? Sí, señor, es nombre. Yo soy. Porque Dios existe siempre. Es eterno. Siempre ha existido. Él no puede decir yo era. Yo soy. Siempre es tiempo presente para Dios. Porque es eterno. Siempre ha existido y siempre existirá. Yo soy. Y Cristo usó ese nombre aplicando ese nombre a sí mismo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Éxodo 3:14 respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Y así es Cristo. Bueno,
queremos que todos hagan la buena confesión. La buena confesión de fe, que digan, yo creo, como el etíope, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Excelente. Pero que entiendan lo que están diciendo. Para mí es algo preocupante, porque sin estudiar con mucho cuidado este tema, muy posible que su concepto sea algo ah, super, superficial o por lo menos que no cubre el tema. Así es que este estudio es muy importante, muy provechoso. Y muchas gracias por acompañarme en este estudio. Dios te bendiga.